Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es algo que me habían dejado preguntas hace un tiempo y bueno, yo voy contestando cuando puedo, que básicamente es la medición de resistencias a 2 y 4 conectores, lo que viene a ser un ómetro, dos cables, o sea, dos wire o 4 wire. Esto usualmente así es como lo tenemos en casi todos los multímetros de mano, ¿no? Los multímetros de mano que viene a ser, por ejemplo, esto, ¿no? Multímetro de mano, esto que está acá. Casi todos son a dos cables, obviamente, porque tenemos estos dos cables que están acá y con esto medimos la resistencia. Pero en cuatro cables, usualmente lo vemos en lo que son multímetros de banco, ¿no? Hay multímetros de banco, los más baratos tal vez son de dos cables de medición y los que son un poco más caros o un poco más profesionales son de cuatro. Esto tiene un sentido. Esto se llama medición Kelvin o puente de Kelvin, ¿no? Se lo conoce como medición de Kelvin, puente de Kelvin, bueno, hay un montón de maneras. Cuando ustedes compran una resistencia especial, hay resistencias especiales que son de cuatro cables, por ejemplo, así. Esta es una resistencia Kelvin y esta es una resistencia común. Y esta tiene cuatro cables y esta tiene dos. Ahora vamos a ver por qué. Pero tal vez lo escucharon en algunos lados o esto lo vieron en algunos multímetros y demás. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una medición de corriente, por ejemplo un low side, ¿no? Donde ustedes van a agarrar, qué sé yo, por ejemplo, un motor alimentado, acá abajo le ponen una resistencia muy baja, por ejemplo 10 miliohm, y de este punto sacan a un amplificador para censar corriente. Usualmente lo que ustedes hacen en esto es poner acá, por ejemplo, un amplificador diferencial que viene así, ¿no? Acá tendrá su resistencia de retroalimentación, ¿no? Para fijar ganancia. Y acá ustedes tienen un operacional diferencial que lo que hace es tomar la caída de tensión en esta resistencia, amplificarla n veces según la proporción que tienen acá de RS y RF, y después lo sacan por este lado y lo meten, por ejemplo, en el ADC de un microcontrolador. Esto es muy común. Se suele hacer low side o se suele medir acá arriba, ¿no? Acá se pone el shunt y se pone el operacional, y más que esto high side. Lo que es high side tiene que tener operacionales especiales porque aunque lo que medimos es diferencial, igual este terminal respecto del positivo tiene que soportar una tensión elevada. Por ejemplo, si acá hay 48 volt, va a tener que soportar esa tensión. En este caso no pasa nada porque está referenciado a masa. Pero bueno, son distintos métodos y hay distintas mejoras. Yo hice videos sobre esto, pero ahora lo que quiero explicar básicamente es la medición a dos o cuatro cables. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos un multímetro cualquiera, ¿no? Agarramos un multímetro, este es el multímetro digital multimeter, ¿no? DMM en inglés, que así es como se lo conoce. Ustedes tienen acá un borne positivo, un borne negativo, y acá ponen con las puntas una resistencia. Por ejemplo, así. Esta es Rx, el valor de resistencia que yo no conozco. Bueno, si yo agarro el multímetro y me fijo cómo está hecho adentro, adentro tenemos una fuente de corriente constante, en la mayoría de los casos tiene que ser así, y acá tenemos un voltímetro. Y esto es lo que hace el multímetro. Inyecta una corriente por acá, por ejemplo, no sé, 10 mA. Esa corriente atraviesa la resistencia y vuelve al generador. Obviamente, si tengo 10 mA por acá, ¿no? Y tengo, por ejemplo, un ohm, voy a tener 10 milivolt por ley de ohm, ¿no? Porque es B y por R. Si tengo 10 mA, bueno, no tendría ni que hacerla esta cuenta. Por un ohm tenemos 10 milivolt. Entonces acá vamos a leer 10 milivolt. Y esto en realidad viene a ser un ADC que lo ven ustedes después en la pantalla del multímetro. Esto es lo más común y es lo que se da. Cuando nosotros medimos resistencias altas, por ejemplo, 100 ohm, 1K,
100K, resistencias comunes que usamos para hacer un montón de cosas, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un cable, una punta, ¿no? Las puntas del tester, la punta roja y la punta negra, que tienen una longitud. Algunas son de 1 metro, otras son de 50 centímetros, otras son cocodrilos, por ejemplo, como en este caso, que tengo cocodrilos conectados, ¿no? Como se puede ver acá. Si nosotros agarramos esas puntas, tienen una resistencia, ¿no? Obviamente es un cable, el cable tiene una resistencia. Este otro cable tiene una resistencia. Entonces, acá tenemos un problema. Si yo quiero medir, por ejemplo, una resistencia muy baja, esta resistencia se va a hacer más visible a la medición. Voy de vuelta. Eliminemos un poco los números para no confundir. Si yo tengo, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo tengo acá, voy a eliminar estos valores. Si yo tengo acá una resistencia de 1K, por ejemplo, y acá tengo este cable que presenta una resistencia de 10 miliohm y este cable que representa una resistencia de 10 miliohm. Vamos a dejarlo así para no complicarlo. Y yo tengo un K. Bueno, lo que estoy midiendo es 1000,01 ohm. ¿No? ¿Se entiende? Porque es, perdón, 0,2. Porque es 1K más 10 miliohm más 10 miliohm. Es 1000,02 ohm. Esto es lo que mide. Entonces, cuando nosotros leemos el ómetro acá, ¿no? El instrumento de medición, usualmente nos dice 999,8 ohms o dice 1001 ohms y cosas así. Lo cual la parte de atrás, los 0,2, ni siquiera los mira, no los muestra. Entonces, de esa manera no nos importa. Pero, ¿qué pasa cuando yo empiezo a medir resistencias más chicas? Por ejemplo, si yo en vez de poner un K, pongo 10 ohms. Bueno, entonces, si yo pongo 10 ohms acá, lo que va a pasar es que va a decir 10, ¿no? Va a ser 10 ohm, 0,02 miliohm. Esto va a ser el valor que voy a leer. Y acá puede ser que lo lea ya. Depende de las cuentas del multímetro, la precisión y la escala del multímetro, si es bueno o malo, ¿no? Si tiene más cuentas, más resolución. Puede que lean, qué sé yo, 9,92. Puede que lean 10,12. Y no estamos leyendo la verdadera resistencia que estamos midiendo. Estamos leyendo la resistencia más la resistencia que cae en los cables. Y se hace cada vez más evidente a medida que venimos a medir resistencias más chicas. Si yo mido un shunt, porque estoy haciendo un circuito que va a censar corriente, y esta resistencia mide 0,1 ohm, o sea, 100 miliohms, y acá tengo 120 miliohms ya. Ahora la cosa se pone más jodida, porque el valor que yo voy a leer es esta resistencia de 0,1 más 20 miliohms, o sea, 120 miliohms, y acá sí se pone más jodido. ¿Por qué? Porque este valor ya es bastante importante respecto de lo que yo mido. Y el multímetro no siempre mide miliohms. Por ahí les va a medir 0,1 ohm o en otros multímetros mejores 0,1,1 o 0,1,2 y estamos leyendo valores que no van. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces lo que yo vengo a decir acá es que ahora que entendemos esto, tenemos también otra resistencia molestando acá. La resistencia de la punta, ¿no? Esto puede ser la punta o puede ser el cocodrilo, ¿no? Cocodrilo, alligator, como le quieren decir. Y acá tenemos resistencia de contacto. La resistencia de contacto es la que el propio cocodrilo, cuando abre y cierra, aprieta la patita de la resistencia, ¿no? Yo agarro esta resistencia con el cocodrilo. Este contacto que estoy haciendo yo entre mis dedos y la patita, o entre el cocodrilo y la patita, tiene una resistencia de contacto. Entonces tenemos otra resistencia acá. Entonces sumamos otro valor de resistencia más. Si lo pasamos en limpio, ¿no? Si lo pasamos en limpio de manera teórica, tendríamos la resistencia del cable, la resistencia del contacto y la resistencia del cable. Y acá tenemos otra resistencia de contacto más, que es la de la banana que enchufan en el tester. El tester tiene los conectores abajo, ¿no? Los de tierra, ampere, vol, ohm, demás. Bueno, ahí tenemos otra resistencia más de contacto. Entonces tenemos 6 resistencias como mínimo. RX, acá tenemos la punta, acá tenemos el cable, acá tenemos banana o conector. Entonces acá sí tenemos 10 miliohm acá, 1 miliohm acá, 2 miliohm acá, y vamos a empezar a sumar. Y a medida que querramos medir resistencias más chicas, esto se va a hacer más evidente y nos va a perturbar más la medición.
Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, lo que hicieron básicamente los muchachos es hacer escalas para medir resistencias a 4 cables. ¿Y cómo solucionaron eso? Bueno, básicamente lo dejaron como estaba, pero el voltímetro, la ADC, lo pusieron acá. Lo sacaron para afuera. ¿Y qué es lo que ganás con esto? Bueno, lo que ganás con esto es que la medición de tensión la haces a este punto. Acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es un circuito serie, ¿no? Como esto es un circuito serie acá, todas las resistencias están en serie, la corriente que pasa por acá, pasa por todas las resistencias, es la misma, y vuelve por todas las resistencias y es la misma. Entonces, lo que estamos midiendo son 10 mA siempre que pasan por la resistencia de la banana, por la resistencia del cable, por la resistencia de la punta, por la resistencia a medir. Entonces tenemos siempre 10 mA, no nos importa, pero la medición del voltímetro la tenemos acá. Entonces el voltímetro ya no mide la resistencia que cae en todos estos tramos del cable y demás, mide solamente la resistencia, la caída de tensión que cae en la resistencia a medir, en la que a mí me importa. Y como el voltímetro tiene alta impedancia, ¿no? Porque el voltímetro tiene megas de impedancia, entonces la impedancia interna del voltímetro no le importa el cable. Si el cable tiene 1 ohm de impedancia no le interesa, porque tiene como 1.000.000 de ohms o más el voltímetro en sí. Entonces lo que hacemos es una medición más exacta sobre este punto. Entonces por eso medimos a 4 cables. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 cables. Y esto es lo que hacemos. En la práctica, si no tenemos un equipo para medir esto, porque el multímetro de banco es caro, no lo tenemos y demás, tenemos recursos para hacerlos de otra manera. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Agarrar una fuente, ¿no? Una fuente de laboratorio que tiene amper y tensión, y tiene acá las perillitas, y tiene corte de corriente y corte de tensión. Una fuente básica de laboratorio tiene corte de corriente y corte de tensión. ¿Qué hacemos? Tomamos la salida, más y el menos, lo cortocircuitamos acá, siempre empezando con la corriente abajo, y vamos subiendo la corriente hasta que llegamos, por ejemplo, no sé, a 200 mA. Cuando acá esta aguja marca 200 mA es porque están pasando 200 mA por acá, ¿no? Circulan 200 mA porque hice un corto. Entonces ahí desconectamos, nos aseguramos eso. Eso es porque yo estoy confiando netamente en este amperímetro que tengo en la fuente. Si no, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos un amperímetro acá, ¿no? Amperímetro en serie, ¿no? Hacemos esto, ponemos el amperímetro y de acá lo que hacemos es poner nuestra resistencia Rx y volvemos. Y acá ponemos, en este lugar, ponemos nuestro voltímetro, ¿no? Acá tenemos otro igual, pero de tensión. ¿Y esto qué son? Son dos testers. Un tester en ampere, un tester en volt. Nada más. Ahora, si no tengo esta fuente, ahora vamos a ver en el laboratorio cómo se hace esta práctica, pero si no tengo esta fuente porque no la tengo, porque no la compré nunca, no la hice, qué sé yo. Bueno, primero háganla, traten de hacerse su propia fuente, ¿no? Porque está bueno como proyecto. Pero si no la tienen, agarran y ¿qué ponen acá? Ponen una fuente de corriente constante. ¿Y cómo hacen esta fuente de corriente constante? Bueno, tienen 1.000.000 de maneras de hacerla. Si ustedes recuerdan, el LM317 es un regulador ajustable positivo, que una de las tantas configuraciones que tiene es la de corriente constante. Esta es una de las configuraciones. Esto es BO, esto es ajuste, ¿no? Ajuste y esto es BI. Yo acá pongo, por ejemplo, 5 volt de entrada y acá tengo una R. Recuerden que el 317 tiene una tensión de referencia de 1.25 volt y esta R que está acá responde a eso. Por ejemplo, si yo pongo una resistencia de 1.25 ohm para una R de 1.25 ohm, por ley de ohm, ¿cuánto va a pasar? 1 ampere, porque yo tengo 1.25 volt, estos son ohms, perdón, 1.25 volt sobre 1,25 ohms me da 1. Va a pasar 1 ampere por acá. Si yo en lugar de poner 1.25 pongo 2,5 ohms, acá lo que van a pasar es la mitad, ¿no? Porque acá voy a tener un valor más, el 2 veces más grande, que es 2,5 ohms. Entonces son 500 mA. Si yo en vez de ponerle 2,5 ohms le pongo 5 ohms, por ejemplo, bueno,
acá lo que voy a tener lo mismo, 250. 250 miliamperes. Y si le pongo 10 ohms, voy a tener para 10 ohms, entonces 125 miliamperes. Entonces, ya ven que poniendo una resistencia acá, tienen distintos valores de corriente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar este 317, lo voy a configurar como corriente constante y voy a poner 10 ohms acá, para tener acá una corriente de 125 miliamperes. Una vez que tenga esta corriente, yo más o menos sé que está por ahí, le voy a poner un amperímetro en serie para corroborar que es así, y acá voy a poner mi RX. A su vez, en este punto voy a poner un voltímetro. Y ahí voy a medir exactamente qué valor tengo en esta resistencia a 4 cables. Vamos a ver cómo se hace esto en el laboratorio porque es más divertido verlo. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer es usar esta fuente que tiene corte de corriente y corte de tensión como una fuente de laboratorio. De paso, el que quiera ver, está la review en mi canal para que le interese. Vamos a setear esta fuente como máximo, por ejemplo, en 200 mA. Vamos a poner iSet. Vamos a poner 200 mA. La tensión no me interesa porque va a estar por abajo. Y lo que voy a hacer es medir esta bobina. Porque como no tengo ningún shunt, la verdad que no tengo ningún shunt para medir de baja resistencia, esta bobina va a tener muy poca resistencia, así que la vamos a medir. Pero antes de eso, la vamos a medir con un tester, porque quiero comparar los 2 cables contra los 4 cables. Así que vamos a agarrar un tester, por ejemplo, el Unité que tenemos acá, tiene un poco de tierra, pobrecito. Vamos a poner acá. Ahí, yo creo que se está viendo. Vamos a poner esto que está acá. Y nos está marcando 0,0. O sea, no, me marca que no tiene resistencia. Cuando en realidad sí tiene resistencia. Pero obviamente me está pasando eso porque tengo resistencia de contacto en los cocodrilos, en los cables y en los conectores banana que tiene el mismo multímetro. Entonces, como ya vemos que no sirve, no puede tener 0 ohm, vamos a ver realmente cuánto tiene. Podríamos agarrar, por ejemplo, un multímetro de banco que no tengo ahora para hacer esta prueba a 4 cables y nos sacaríamos la duda. Pero vamos a hacerlo casero. Vamos a agarrar estos 2 cables que tengo acá, que son la fuente que está ahí atrás, a 200 mA, y lo vamos a poner acá. Y acá estos cables son largos, son cables importantes. Entonces acá vamos a tener una resistencia. La prendemos y tenemos, bueno, 0.199 amperes, o sea, 200 mA. Si yo ahora tomo el multímetro y mido, por ejemplo, milivolt, porque este multímetro tiene milivolt, me pongo en paralelo a mi resistencia, me estaría dando unos 10.22 o 20 y pico, no sé, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejar que estabilice un poquito. 10.4 milivolt. Si yo agarro la calculadora y hago ese mismo cálculo, ¿no? Ese cociente, pongo 10 milivolt sobre los 200 mA, ¿no? Vamos a hacer eso, perdón, no me están viendo, ahora se los muestro. 200 mA. Son 10,34. Vamos a meterlo bien porque si no, 34 me da este valor que está acá, que son unos 51.5 miliohms. Pero ojo, yo dije que son 200 miliamperes, pero sí, 200 miliamperes, pero no los medí. Yo tendría que poner un amperímetro en serie porque estoy confiando mucho en lo que me dice la fuente y no sé si es verdad. Así que vamos a poner un amperímetro en serie para asegurarnos de que esto es así. Para eso tengo este otro multímetro, que lo voy a poner en amperímetro. Entonces vamos a poner esto en el medio. Vamos a poner esto acá. Perdón por los cables, pero bueno, estoy haciendo en vivo, como siempre. Así que acá tenemos la corriente. Y obviamente siempre midiendo con la tensión en el lugar donde va, ¿no? Siempre estamos midiendo en el mismo lugar. Tenemos 202 mA y 9,9 milivolt. Cambió un poco porque, bueno, se movieron los cables,
etc. Así que si yo hago ahora hago 9.9 por 10, perdón que estoy haciendo cualquier cosa con la calculadora, por 10 a la menos 3, o sea, mili, todo esto sobre, vamos a hacer 93 para que sea igual, sobre 202 por 10 a la menos 3, o sea, mili, me da unos 50 miliohms. Si se llega a ver, perdón, ahí, 50 miliohms. Más o menos lo que nos daba antes, pero ahora se pueden dar cuenta exactamente que esto tienen que hacerlo de esta manera. Inyectan una corriente conocida en la resistencia y después el voltímetro justo en paralelo donde está la carga, lo más cerca de los bornes de la resistencia. Entonces de esa manera tienen una medición más exacta. Si yo no tengo esto, lo que puedo hacer ahora es poner, por ejemplo, el LM317. Ahora vamos a hacerlo con eso. Vamos a poner una resistencia de unos 10 ohms, como les había dicho antes, del ajuste a la salida. Y lo que vamos a hacer ahora es medir, por ejemplo, esto, a ver qué corriente tiene. Si yo lo pongo acá, ahí me está marcando 124 mA, que son los 125 mA teóricos que tiene que tener, lo cual la verdad que va de 10. Vamos a compararlo con el multímetro, con el Keysight, y vamos a ver si efectivamente tenemos esta corriente. Bueno, nos dice que tenemos 127 mA, no está para nada mal tampoco. Así que ahora vamos a poner nuestra carga en el protoboard y vamos a ver si realmente esto funciona como dice funcionar. Bueno, ¿por qué no nos dio bien la medición que estábamos haciendo? ¿Por qué en un momento nos dio 50 miliohms y después nos dio 80 miliohms? Bueno, eso también se debe a esto. El protoboard mete una resistencia de contacto distinta a la que meten los cocodrilos. Por eso hay cocodrilos especiales para medición a 4 puntas, que son los que vienen usualmente con los multímetros de banco profesionales. Son cocodrilos donde tenemos en la parte de arriba y en la de abajo conexiones independientes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sacar el 317, voy a simular directamente el 317 con esta fuente a 125 mA, que es lo que nos daba antes el multímetro que tenemos acá, 0,127. Y voy a medir exactamente lo mismo. Y como podemos ver acá, yo tengo conectada la bobina o mi shunt o mi resistencia de bajo valor con los 4 cables. Los dos de corriente constante a 127 mA, como habíamos puesto con el 317, y los dos de tensión que tenemos en este multímetro de acá, que no sé si lo ven. Ahí está. Entonces, si yo tomo estos valores y los calculo, ahora sí me está dando los 47,8 miliohms o más o menos 50 miliohms que me había dado antes. ¿Cómo puedo mejorar esta medición? Bueno, acá entra en juego el rango y la escala de medición que tenga nuestro multímetro de 4 cables. ¿Por qué? Porque si es muy baja la resistencia, lo que tengo que hacer es subir un poco la corriente. De esa manera puedo tener mayor definición en la caída de tensión. En vez de jugar con milivolts, puedo jugar con algunos milivolts más arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir la corriente a 500 mA. Ahí tenemos 500 mA en la fuente, 502 mA acá, y tenemos, bueno, este que se me acaba de apagar por la batería. Y tenemos 24 mV, lo cual tenemos más resolución. Y podríamos poner un ampere también si quisiéramos. Por ejemplo, si hacemos esta medición, que son 0.02413 sobre 0.502, me da 48 miliohms. Si le subimos a un ampere, y no le voy a subir más porque no quiero quemar la bobina, ahí tenemos un ampere. Tenemos entonces, por ejemplo, bueno, no hace falta hacer la idioma acá, 48 milivolts sobre 1 da 48 miliohms. Tenemos 48 miliohms de resistencia, lo cual esta bobina, que voy a apagar para que no se queme o se caliente, tenemos entonces unos más o menos 50 miliohms o 48 miliohms de resistencia. Y lo pudimos medir gracias a que tenemos los 4 cables, porque si volvemos a hacer esto en la parte de ohms nos da 0. Y no es que está 0, es que son 50 miliohms y no le alcanza. Le hace falta un dígito más a este multímetro, una cuenta más para poder verlo. Si lo vemos con el otro, con el Agilent, no, tiene la misma resolución que el otro. O sea, de hecho me está mostrando peor, me está mostrando
0,1, prefiero que me muestre nada. Bueno, en realidad ninguno de los dos me sirve, porque este me muestra, ahí está, ahí estabilizó por los cables y demás. Pero básicamente ninguno de los dos te puede medir esta resistencia. Y lo logramos con una fuente de corriente constante, ya sea un 317, un LM317 o cualquier otra cosa, y un voltímetro común. Con eso lo logramos. Estamos midiendo milivolts. Ojo, si nosotros queremos centrar esto en un Arduino, por ejemplo, tendríamos que poner un amplificador operacional para subir estos milivolts a una tensión un poco más alta y que nos sirva un poco más con el ADC, con el rango del ADC. Así que bueno, si te gustó el video, si te parece que te puede servir, no te olvides de dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Este video tiene que ver con un proyecto que voy a hacer más adelante de un multímetro casero. Así que por eso estoy metiendo este tipo de temas. Nos vemos en el próximo video. Chao.